A continuación va a hacer su exposición el doctor Pedro Silva Jaramillo. Él es licenciado en Medicina, tiene el doctorado, es especialista en Medicina Interna y en Neurología. Ha hecho un máster en Nutrición y por primera vez que yo conozca ocupa una cátedra de Medicina Natural en una facultad de Medicina en la Universidad de Las Condes de Chile, que es una cosa que pienso interesante a reconocer, y al mismo tiempo es presidente de la clínica Ellen White, en la cual hace la docencia de todo el equipo médico que en ella está trabajando, director del Instituto de Salud Natural de Santiago y desde hace poco presidente de una ISAPRE. Una ISAPRE es una mutua médica que se ha establecido en Santiago de Chile para cubrir todos los servicios médicos, no solo de medicina convencional, sino también de medicina naturista. Os dejo con él y bueno, esperamos que os guste su intervención. Hace casi unos 2000 años atrás, un joven médico de Galilea se acercó a la orilla del camino, tomó un poco de tierra, preparó un poco de barro o de lodo, como dicen aquí en España, lo aplicó sobre la vista de un enfermo y éste se recuperó. En realidad esto está registrado en los evangelios, donde ustedes pueden certificar el hecho. El mensaje, la moraleja, parece extraordinaria. El hombre es una parte de la naturaleza, está hecho de los elementos de la naturaleza que son los que mantienen la vida y que son también los que nos permiten recuperarnos de la enfermedad. La primera vez que yo vi el barro aplicado directamente sobre una quemadura de 3er grado, la verdad es que sufrí una especie de shock. Ocurrió en la Villa de Vida Natural en Santiago, donde yo era alumno del profesor Lezaeta, ya siendo estudiante de medicina, y naturalmente que esto contradecía todas las nociones de la asepsia, de la antisepsia que nosotros recibimos tempranamente en nuestros estudios médicos. Pero para mí la evolución del paciente fue extraordinaria. Era un señor que había tenido una quemadura gravísima y que en lugar de ir al servicio de urgencia, a la especialidad de quemados, que es lo habitual, eligió y solicitó que lo llevaran a la Villa de Vida Natural para ser tratado con el método naturista. En poco más de una semana había logrado una recuperación realmente excelente y en un tiempo un poco mayor, un nivel de regeneración de los tejidos y de la piel sin necesidad de injertos que realmente me impactó. Siempre vi tratar de ese modo las quemaduras en el establecimiento que les mencionó el profesor Lezaeta, y así lo hemos seguido haciendo nosotros posteriormente de la misma manera. Todo tipo de quemadura, naturalmente, es interesante la aplicación del barro directamente en las quemaduras de 3er grado, porque obviamente que esto es lo que ofrece las mayores dificultades en el día de hoy de un problema como este, que no deja de ser frecuente, sobre todo en el medio urbano, y además porque es un problema de alto costo, un tratamiento penoso y a menudo que le da mucho sufrimiento al enfermo. Aquí tenemos el caso de una enferma que sufrió una quemadura con agua hirviendo, bastante extensa, como ustedes pueden apreciar ahí. Al lado se ve la compresa de barro preparada con la que se inicia de inmediato el tratamiento. La verdad es que en este caso no empezamos de inmediato, sino que habían pasado ya algunos días cuando finalmente se nos llevó entonces a la enferma al establecimiento.
Es extraordinario lo que hace el barro realmente en este tipo de problemas. Desde luego es un magnífico analgésico. Absorbe, en una quemadura de esta envergadura hay un tremendo proceso exudativo y que naturalmente suele ser la base para que posteriormente se produzca una infección agregada. Luego el barro limpia los tejidos, produce analgesia, absorbe con una eficacia notable todo el proceso de la inflamación y se empieza a estimular una granulación, una regeneración de los tejidos de un modo que es verdaderamente sorprendente y rápido. Generalmente con el tratamiento con barro las quemaduras evolucionan llegando a una regeneración de la piel, que es la etapa que se hace posteriormente, en menos de 3 y en los casos más delicados 4 semanas. En este caso se trataba de una enferma de bastante edad, 89 años, de manera de que es particularmente interesante la recuperación, porque es evidente de que generalmente quienes más se queman tienen también un potencial de reparación de su organismo más rápido, que son los niños. La aplicación de barro se va haciendo de manera de que no se llegue a secar. A las primeras horas de la aplicación del barro, normalmente se pone una compresa de un grosor de aproximadamente 1 centímetro, que en media hora ya está completamente seco, a veces como un ladrillo, de manera de que hay que retirarlo un poco antes. Luego, con una loción preparada a base de plantas medicinales, para todos los fines es excelente un cocimiento de cola de caballo, por ejemplo, en Chile le llamamos a esta planta la limpia plata o Equisetum arvense. Se prepara una decocción con la cual se va haciendo el lavado cuidadoso una vez que se va retirando el barro. La verdad es que no interesa que se retire completamente todo el barro, porque generalmente, y contrariamente a lo que siempre pensamos, la tierra es un agente vital de tanta importancia que es absurdo tener temor de infecciones. Al contrario, permite controlar rápidamente una infección. Aquí podemos ver en días sucesivos, a medida que va evolucionando el proceso, cómo ya se empieza a producir una regeneración de los tejidos. Estos están permanentemente limpios, sin una exudación excesiva, sin infección y con una granulación que es cada vez más vital, que posteriormente empieza a ser recubierta desde los bordes de la herida. Empieza la reepitelización, que es la manera en que la naturaleza hace el injerto en forma natural, ¿no es cierto? En ninguno de los casos que nosotros hemos tratado en la clínica hemos tenido necesidad de injertos, y han sido casos severísimos. Podemos ver cómo hay algunas áreas un poco más rebeldes, pero en general el proceso de la regeneración, de la cicatrización y de la reepitelización es bastante rápido, y eso ha ocurrido en menos de 3 semanas. Ahí tenemos la aplicación de la compresa, ya en etapas un poco más avanzadas de la recuperación. El barro se aplica directamente, no en eso es muy importante, y tal vez si este es un medio verdaderamente notable. Yo le he presentado algunas veces esta experiencia a un amigo que es profesor de cirugía y especialmente en el sector de quemados en el servicio de urgencia de la posta central en Santiago, y él está con un interés enorme de empezar a aplicar este método a nivel de este establecimiento público, que es verdaderamente, por su economía, por la eficiencia, por el ahorro de tiempo y de sufrimiento al enfermo, como ya lo comentaba, algo realmente extraordinario. Lo único que les preocupa a los colegas alopáticos todavía es este tremendo prejuicio que hay contra la tierra y el hecho de que el barro
se aplique directamente a la piel. Él me dice a veces, mira, si el barro fuera blanco yo no tendría ningún problema en aplicarlo. Bueno, ahí tenemos ya a la paciente en un estado bastante más avanzado de recuperación. Todo eso ha ocurrido en un tiempo que no va más allá de poquito más de 3 semanas. De manera de que creo de que la naturaleza nos ofrece un recurso que es verdaderamente de una eficacia notable e infalible para el tratamiento de estos, ¿no es cierto?, severos problemas en nuestra salud. Cuando el doctor Ródenas me llamó para este encuentro, en realidad me dijo, mira, va a ser un encuentro donde se van a compartir experiencias. Y bueno, sería interesante que aquí en España se conozca lo que se hace en Chile, en la clínica de lenguaje. Y verdaderamente me pareció de interés, más que mostrar, ¿no es cierto?, temas en los que se trabaja en la clínica, ya les comentaré algunas cosas, relatarles experiencias como esta, porque creo que es un aporte que nos sirve a todos como terapeuta, y también porque potencialmente nunca estamos en riesgo de sufrir un problema de esta naturaleza. Siempre debería haber en nuestra casa, en el botiquín de nuestra casa, un poco de tierra preparado para una eventualidad de esta naturaleza. Aparte que la tierra, la arcilla, tiene una enorme cantidad de otras propiedades que yo sé bien ustedes conocen, de manera de que no nos vamos a extender mayormente. Tal vez lo único importante de destacar sería que la tierra hay que tomarla de lugares que no sean transitados, en lo posible del campo, de las laderas de las montañas, donde no haya agricultura, ¿no es cierto?, que es el ideal tierra virgen. Aparte de eso, cualquier tierra sirve, no hay ninguna tierra que sea superior a otra. Lo importante es que sea tierra de lugares donde no haya actividades humanas. Ahora, en los casos graves, incluso en una emergencia así, se puede tomar la tierra del jardín de la casa, de algún lugar que sea un poco más apartado, ¿no es cierto?, donde no se esté transitando diariamente. Generalmente recomendamos que se tome la capa de tierra que está bajo los primeros 10 centímetros. Esa se tamiza y se guarda. Se tamiza para retirarle piedras, gusanos y una serie de otros elementos que pudiera contener, y ya luego se guarda. Tiene duración indefinida. Bueno, por lo menos ha durado hace unos buenos millones de años la Tierra, ¿no es cierto?, en este planeta. La manera de preparar las compresas es algo muy práctico, no se ve muy bien la diapositiva, pero ya sobre eso creo que en cualquier libro hay detalles técnicos, de manera de que no me voy a extender ahí. También en la clínica hacemos cirugía, pero es una cirugía sin bisturí. En este caso, por ejemplo, podemos ver, es interesante y por eso quería mostrárselo. Es un tofo gotoso que está además en una zona fuertemente inflamada después de una crisis de gota aguda. Evidentemente que ahí, de entrada, la cirugía es difícil practicarla por el terreno en que está en ese momento el enfermo, pero el enfermo tiene necesidades de ser rehabilitado lo más pronto y poder caminar, y en esas circunstancias es difícil que pueda caminar. Lo sometimos entonces al tratamiento integral en la clínica, un tratamiento naturista integral, como vamos a comentar, y aplicándole en este caso compresas de fenogreco. El fenogreco, me imagino que se usa aquí en España, es la semilla de la alolva, ¿no es cierto?, la alolva, y se aplica como un fomento caliente en este caso, que se prepara con agua y se aplica directamente también sobre la lesión. Aquí se ve aproximadamente, esto ocurrió a los 8 días de estar aplicando el fenogreco. Estalló, ¿no es cierto?, todo esta zona, este tofo gotoso inflamado y sobreinfectado, y ya después, en la semana siguiente, se reparó en forma completa. De manera de que se hizo
una limpia intervención quirúrgica, pero sin bisturí. De manera de que ahí tenemos otro ejemplo de cómo los elementos vitales, las plantas que la naturaleza nos ofrece, son agentes magníficos para ayudarnos en el tratamiento, no de las cosas sencillas, a menudo de las cosas más complejas que la patología nos ofrece. La clínica Ellen White es un establecimiento médico reconocido por el Ministerio de Salud en Chile, que se fundó en el año 1983. Hace poco estuvimos de cumpleaños, cumplimos 10 años. La verdad es que desde que la clínica se fundó, nuestro ideal ha sido siempre la aplicación con el método científico de la medicina naturista, pero de la medicina naturista como la enseñaron los maestros clásicos, ¿no es cierto?, desde los tiempos de Hipócrates. Es evidente de que en todo lo que hemos estado estudiando en estos días hay cosas experimentales muy novedosas, pero en su fondo mismo todo lo que hemos estado aprendiendo aquí ya había sido dicho por los maestros antiguos. Nada nuevo hay debajo del sol. La verdad es que es siempre importante que tengamos en claro los principios que le dan vida a la medicina natural, porque si no, a menudo tendemos a olvidarla. Y por ahí alguien dijo con mucha sabiduría que los que olvidan los principios y la historia están condenados a repetirla. También me interesa destacar que en nuestra América Latina y en Hispanoamérica en general hemos tenido maestros con los que tenemos muchas razones para estar profundamente agradecidos. Es el caso del doctor Alfonso, por ejemplo, aquí en España, y en Chile, Manuel de Saeta Acharán. En su escuela me formé, he sido alumno y continuador actualmente de esta escuela, que de alguna manera es la secuencia lógica en el tiempo, sin solución de continuidad desde Hipócrates hasta nuestros días. Seguramente muchos de ustedes conocen el libro de Manuel de Saeta, La medicina natural, al alcance de todos. Es un libro antiguo, ya tiene más de 60 años desde que se publicó la primera edición, y actualmente este libro tiene cerca de 200 ediciones en diferentes idiomas del planeta. Es con toda seguridad uno de los libros más leídos de nuestro tiempo. La medicina naturista clásica está asentada sobre, podríamos decir, estas 7 columnas fundamentales: la alimentación, el uso de las plantas medicinales, en general el uso de los agentes vitales, el agua, el sol, el aire, la tierra, la actividad física, todo lo que va relacionado con la actividad física, ¿no es cierto?, el ejercicio, el masaje. Y obviamente nuestra preocupación por los aspectos fundamentales de la mente y del espíritu que llamamos la cura mental. ¿Se le podrá dar un poco más de foco? ¿Sí? Ahí. La clínica, por lo tanto, se ha formado y es una institución en la que se aplica con la máxima objetividad el método clínico, el método científico. La mayor parte de los profesionales que trabajamos en ella somos médicos clínicos con estudios de posgrado, internistas, la mayor parte, de manera de que hemos querido hacer un trabajo que permita objetivar, verdaderamente documentar y medir el alcance real de la medicina natural. Ahora, los principales objetivos de la clínica desde su fundación los podríamos resumir en lo siguiente: ofrecer a la comunidad una alternativa de vida y salud fundada en los elevados principios del naturismo y de la reforma pro salud, inspirados por el Creador, a fin de perfeccionar física y espiritualmente al hombre mediante el cumplimiento de las leyes naturales. Otorgar los servicios fundamentales que son necesarios para la recuperación y fomento de la salud,
utilizando los agentes naturales, agua, aire puro, sol, tierra, plantas, alimentos naturales e integrales, ejercicio físico, todos ellos apoyados en sus efectos por el desarrollo de una firme confianza en Dios. Ya de las conferencias anteriores ha quedado claro de que a menudo nosotros tenemos, digamos, confundidas las reales necesidades de nuestro cuerpo, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Así, por ejemplo, solo me gustaría comentar que tal vez nuestra mayor necesidad, sin duda, sea la luz. Y no la podemos medir en una medida, ¿no es cierto?, física, sino que en tiempo de exposición. Y ese tiempo no debería ser inferior a las 12 a las 14 horas diarias. En la práctica, lo que va desde el alba hasta el crepúsculo, ¿no es cierto?, como es en la naturaleza. Luego tenemos nuestra necesidad de aire, del cual requerimos entre 8.000 a 10.000 litros diarios. Luego agua. Y finalmente lo que debe ingresar por el aparato digestivo, que cuantitativamente realmente es muy poco. Otro de nuestros objetivos es proporcionar atención médica y asistencia educativa para la correcta aplicación de los métodos naturales de salud, de acuerdo con los grandes avances de la medicina natural fundada sólidamente en los principios y la tradición hipocrática. Contribuir a la formación de profesionales en el área de la salud y el naturismo, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, de acuerdo con los requerimientos y necesidades y requerimientos de estos profesionales por parte de la comunidad. En realidad, en la clínica se realiza un trabajo formativo ya a nivel de una subespecialidad en medicina natural para profesionales médicos, con una estancia de 2 años, una residencia de 2 años, en que se realiza un trabajo formativo equivalente a una beca de medicina interna, pero centrada esencialmente en la terapia natural. Ahora, la clínica es un establecimiento médico, de manera que también tenemos todos los recursos para en algún minuto hacer una terapia de tipo tradicional. Contamos con una farmacia, hay antibióticos, hay oxigenoterapia, pero realmente esto lo utilizamos poquísimo. La verdad es que ha sido una experiencia notable, porque el uso de los recursos tradicionales de la medicina moderna en la clínica es increíble lo poco que se utiliza. Aún los antibióticos los utilizamos muy de tarde en tarde. Se han formado en la clínica hasta el presente aproximadamente unos 40 profesionales. Y aquí, ¿no es cierto?, bueno, seguramente van a reconocer al doctor Ródenas, que fue residente de nuestra clínica hace ya algunos años atrás. Claro, aquí está él como miembro del equipo titular de baby fútbol de la clínica. También uno de los objetivos de la clínica es realizar investigación, docencia y divulgación en el campo de la medicina natural y contribuir al mejoramiento de la salud individual y colectiva y fomentar la adopción de un estilo de vida por parte de la comunidad que esté fundado en las leyes de la naturaleza. En realidad, en el plano de la investigación estamos trabajando en diferentes líneas, sobre todo porque, como vamos a ver, los grandes problemas que enfrentamos son un poco problemas corrientes de la vida moderna. La mayor cantidad de nuestros enfermos son personas ya pasada la cuarta, quinta década, y por lo tanto tenemos bastantes problemas de cardiopatías coronarias, hipertensión, diabetes, es decir, problemas globalmente de la medicina interna. Solo aquí para mostrarles, por ejemplo, una línea de trabajo que estamos haciendo en cardiopatía coronaria, en la cual podemos ver cómo en una población vegetariana los valores medios de colesterol son extraordinariamente bajos, 150 miligramos, con muy buenos niveles de colesterol HDL y un índice de Castelli excelente, ¿no es cierto?, que rara vez pasa más allá de los 3 en los vegetarianos, siendo siempre recomendable que este índice, que es un cociente entre el colesterol total y el colesterol HDL, sea menor de 5.
En los vegetarianos estrictos, invariablemente, dicho sea de paso, los vegetarianos estrictos son siempre muy pocos. Es una población siempre muy selecta, de manera de que nosotros hemos ido acumulando una casuística y la realidad es que los valores que siempre encontramos son los que vemos acá. Los niveles de triglicéridos son siempre muy bajos. Eso mismo en un grupo de mujeres vegetarianas donde el colesterol total es de 150 y sin embargo las mujeres tienen un poquito más alto el colesterol HDL con un índice de Castelli por lo tanto más bajo de 2.4. Eso coincide globalmente con todo lo que aparece en la literatura internacional. Otra línea de trabajo en la cual está la clínica es en el área de la hematología, estudiando, habíamos regresado. Hemos estado estudiando qué es lo que ocurre a nivel de glóbulos rojos, hemoglobina, ¿no es cierto?, ferremia en vegetarianos estrictos, y nos encontramos con el hecho de que los vegetarianos estrictos, es decir, que no incluyen productos animales en su dieta, contrariamente a lo que siempre se ha sostenido en la escuela de la nutrición tradicional, de que pudieran ser anémicos, tienden a ser más bien poliglobúlicos. Y eso se debe a que no hay duda que el contenido de fierro es altísimo en las dietas vegetarianas, y el fierro también, contrariamente a lo que se ha sostenido hasta hace poco, se absorbe bastante bien por los altos niveles de vitamina C que tienen las dietas vegetarianas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el nivel de hematológico en hombres vegetarianos, edades, ¿no es cierto?, alrededor de los 40 años, 45 años en la media, en general es sobre los 5 millones, ¿no es cierto?, por milímetro cúbico, y un nivel de hematocrito de 47%, con una media de hemoglobina de un 16%. Es decir, no hay duda que hacia el lado más bien alto. Y en mujeres es algo parecido. Podemos ver, sin embargo, que en las mujeres es un poco más bajo el hematocrito. En general, todos los valores relacionados con la serie roja un poquito más bajo, pero dentro de plenamente normal. Es un hematocrito de 43%, una hemoglobina de 14.3%. Es decir, los vegetarianos estrictos que tienen una dieta equilibrada, por estricta que sea, no tienen problemas de anemia. Tienen normalmente niveles hematológicos absolutamente normales. En la clínica, desde su fundación en el año 83, en los diferentes servicios clínicos se han atendido ya casi 26.000 personas, y en el hospital propiamente tal, o sea, la población hospitalizada, de aproximadamente poco más de unas 4.000 personas, con 2.700 mujeres, 1.300 hombres, siempre un poco más mujeres que hombres. El promedio de estada de los enfermos es de 10 días, ¿no es cierto? Y tal vez les llame la atención este dato que está ahí, el número de decesos, de fallecimientos que se han producido en la clínica en estos 10 años han sido 6 personas que habían llegado incluso ya en una situación bastante crítica, incluso algunos de ellos para ir a la clínica a recibir un tratamiento que los ayudara a bien morir. De manera de que la eficacia de la medicina natural a la luz de estos datos es elocuentemente enorme. Ya les comentaba que la mayor parte de los enfermos que van a la clínica, ustedes ven, ya podríamos decir se trata de personas que están en la tercera edad o al borde de la tercera edad, ¿no es cierto? De ahí hacia arriba. De manera de que el trabajo no es fácil. Estamos siempre lidiando contra enfermos con patologías muy complejas.
Por eso es que es estimulante trabajar y perfeccionarse en este campo, porque contrariamente a lo que suele ser nuestra experiencia en nuestra escuela oficial, en que sufrimos tantas frustraciones, especialmente los internistas, en el campo de la medicina natural tenemos muchas razones para estar contentos y tener satisfacciones como terapeutas. Ya les comentaba que la mayor proporción de enfermos internados son mujeres, no porque las mujeres se enfermen más que los hombres, sino porque son más previsoras, ¿no es cierto? Es decir, siempre acuden más tempranamente al tratamiento y son más cumplidoras también. De manera de que con ellas se pueden lograr los mejores resultados. Pero bueno, también hay hombres que se portan bien. Tal vez la lección que nos deja siempre a los médicos el encuentro con la medicina natural es comprender que vivimos en un mundo perfecto, que fue creado en forma perfecta. Todo está en equilibrio en la naturaleza. Todo tiende a desequilibrarse a medida que el hombre empieza a actuar y a alejarse de ella. De manera que tal vez el mensaje fundamental es que tenemos que buscar de algún modo una reintegración plena al medio natural y tener el mayor contacto posible con los agentes de vida de la naturaleza en forma cotidiana, es decir, con la luz del sol, con el aire, con el agua, con la tierra, con las plantas, porque de ese modo es precisamente como se despierta todo el enorme potencial genético de nuestro cuerpo y los mecanismos, ¿no es cierto?, de defensa e inmunológico pueden entonces trabajar en las mejores condiciones. De manera de que, por mucho que avancemos en la tecnología, yo siempre tiendo a pensar que los mejores remedios siguen siendo siempre estos agentes, ¿no es cierto?, vitales de la naturaleza. Tal vez Hipócrates lo diga más claramente. Él dice: cuando dispongamos de varios procedimientos para actuar, escogeremos siempre el más sencillo. Aquel que pretenda maravillar los ojos del profano con vanos aparatos y ornamentos, no sigue la conducta de un hombre de honor ni de un verdadero médico. Si podemos curar a un enfermo con el barro, con la arcilla, con el polvo de la tierra, entonces no veo yo razón de que lo pongamos en una unidad de tratamiento intensivo con sueros, con yeso, con 1000 complicaciones que solo causan más bien daño que beneficios para los enfermos. No quisiera terminar sin recordar también, y esto es parte del espíritu que nos anima en la clínica, entendemos nosotros, ya lo ha sido dicho aquí suficientemente en el curso, que no solo somos una realidad material y corporal, sino que además, ¿no es cierto?, una realidad mental y espiritual. En estos 3 planos que son inseparables, es como se da nuestra realidad. De manera de que en la medicina y los médicos y los terapeutas siempre tendremos que tener presente que no basta medicar al cuerpo. Al mismo tiempo, simultáneamente tenemos que también preocuparnos de la mente y preocuparnos del espíritu. Y ese trabajo lo tendría que hacer siempre el terapeuta. No concibo esta tremenda dicotomía de nuestro tiempo actual, de que el enfermo tenga que ir rodando de una consulta a otra para obtener los servicios para asistir estos 3 planos de la realidad donde tiene necesidades inmediatas. Los médicos tendríamos que estar preparados, tendríamos que estarlo, para al mismo tiempo y en forma simultánea atender estos 3 planos de nuestra realidad. Y tal vez entonces hagamos solo un pequeño listado de que los recursos que necesitamos aplicar y poner en acción para que el enfermo pueda recuperarse en el plano físico, entonces los alimentos, las plantas, el agua, el aire, el sol, la tierra. Bueno, en el plano mental, solo para citar algunos,
la voluntad, la perseverancia, el optimismo, la autoestima, la moderación y la alegría. Habría que agregar, debería estar acá, en primer lugar, el amor, ¿no es cierto? El amor. Obviamente, en el plano espiritual, la fe. Nuestra experiencia ha sido que siempre se cura bien y se cura mejor el enfermo que tiene fe. Y es difícil siempre curar al enfermo que no tiene fe. De manera de que la fe es una magnífica herramienta terapéutica, si ustedes quieren mirarla, ¿no es cierto?, en este plano. Tal vez solamente para finalizar un poco con este decálogo que ya también nos dejaron los maestros antiguos. Encontré este decálogo por primera vez en el libro de Lesaeta, pero lo he visto en el libro del doctor Alfonso, y en realidad en todas los países donde se ha desarrollado la medicina natural, yo creo que en grado variable tenemos conciencia de él. A mí me parece tan importante como el decálogo del monte de Sinaí, ¿no es cierto? Si nosotros los seres humanos nos pudiésemos ajustar a él, entonces sería otra la historia en materia de salud en nuestro mundo. Tal vez, ¿no es cierto?, podemos leerlo muy rápidamente: respirar siempre aire puro, comer exclusivamente alimentos naturales e integrales, alimentos vitales, como vimos ayer, beber únicamente agua natural o zumos de frutas, ser sobrios constantemente, tener suma limpieza en todo, dominar las pasiones y vivir con rectitud, amar el trabajo y evitar la ociosidad, descansar y dormir solo lo necesario, vestir sencillamente y con holgura, cultivar todas las virtudes, procurando estar alegres y serenos. Es una buena propuesta, es un buen test. Nos podemos nosotros evaluar, ¿no es cierto?, ponernos una puntuación de 1 a 10. Entonces vamos a ver en qué nivel de salud estamos realmente. Muchísimas gracias por su atención. En general nosotros aún proponemos a nuestros enfermos un plan de mantención en su dieta una vez que ya abandonan la clínica, estrictamente vegetariano por largo tiempo. Y solamente admitimos posteriormente muy pequeñas cantidades de productos de origen animal si la persona quisiera tomarlo. Es decir, mucha gente nos dice: mire, yo doctor no quiero ser vegetariano, pero nosotros en la clínica hacemos docencia y procuramos hacerle docencia y los estimulamos y los invitamos a que se hagan naturistas y vegetarianos. No lo usamos en la clínica, y en la alimentación estándar para la salud aconsejamos tomar muy poco de productos lácteos, no más de unos 2 yogures en la semana, no más de unos 2 a 3 huevos en la semana. Pensamos que con una alimentación vegetariana integral verdaderamente se puede vivir sano. La salud es el mejor bien que podamos tener, el mayor capital, de manera de que si podemos fomentarlo e incentivarlo, ¿para qué lo vamos a desvalorar, ¿no es cierto? El lavado de la sangre de Manuel de Saeta. Yo por el tiempo, la verdad es que no pude mostrar detalles de las técnicas, de las terapias de la clínica, que son las clásicas, ya les decía. Ahora, tendremos, me parece, un seminario dentro de algunos días acá, donde vamos a abordar todo esto. Pero en forma práctica, el lavado de la sangre que de Saeta describe en su libro, ¿en qué consiste? La gran innovación de Saeta fue intercalar a la exposición prolongada al vapor que se hacía en los establecimientos de baños de vapor antiguamente. Él le fue intercalando abluciones de agua fría cada 3 o cada 4 minutos
¿Para qué? Para provocar una termorreacción, ¿no es cierto? Una reacción térmica que de ese modo hacía que la eficacia, la capacidad depuradora del cuerpo aumentara todavía mucho más. De hecho, nosotros hemos estado midiendo los niveles de urea, ¿no es cierto?, que se van logrando con esta concepción lesaetista de los conflictos térmicos, ya sea en el agua donde se lavan las compresas, las toallas que el enfermo se pasa, o en el agua, ¿no es cierto?, donde de la sábana donde se realizan los baños de sol que se hacen con el mismo criterio, y el nivel de urea puede titularse en una curva ascendente. De manera de que la técnica es intercalar abluciones de agua fría cada 3, cada 4 minutos en un tiempo que aproximadamente dura unos 45 minutos, hasta 1 hora puede ser. En polvo, ¿no es cierto? La verdad es que el fenogreco que se usa en Chile, creo incluso que es llevado de España. La lolva parece ser una planta que abunda aquí en España. Y allá se utiliza como polvo, que entonces se prepara como una pasta caliente, y es la que se aplica sobre las lesiones, sobre las heridas, es decir, sobre las masas como la que vimos aquí, sobre los abscesos. Es excelente para ablandar y romper abscesos, ¿no es cierto?, y favorecer su pronta cicatrización, reparación. ¿Alguien más? En la clínica se realiza cada 2 años un curso internacional que es avisado habitualmente en la revista Natura Medicatrix, ¿no es cierto? El doctor Ródenas normalmente da cuenta de las actividades que allá se realizan, y hemos tenido, digamos, algunos residentes internacionales, médicos argentinos, médicos norteamericanos. Se puede hacer algún convenio de residencia con alguna institución o alguna organización con una anticipación, eso sí, bastante grande, porque normalmente la residencia dura 2 años, de manera de que el convenio tendría que ser con 1 año de antelación por lo menos, para quienes estén interesados en ir. La verdad es que nosotros no hemos tenido en la clínica, por disposiciones del Ministerio de Salud, enfermos con SIDA. En Chile el SIDA es un problema que empieza a emerger también como algo importante, y por su impacto que tuvo inicialmente, todo lo que dice relación con el tratamiento de los enfermos con SIDA está centralizado en una repartición del gobierno, de manera de que hacia los establecimientos públicos tenemos que derivar esos enfermos, ¿no es cierto?, cuando hay algún diagnóstico positivo, a estas oficinas que son gubernamentales. Ahora, por lo tanto, no hemos tenido ninguna experiencia. Lo que sí, en forma particular, yo he tenido experiencia con enfermos seropositivos que no tenían manifestaciones clínicas, y tengo en este momento 3 casos de personas que empecé a atender, una hace 5 años atrás, y han estado siguiendo el tratamiento natural en forma integral, y hasta el día de hoy se mantienen muy bien, sin ninguna manifestación clínica de la enfermedad, en buenas condiciones. ¿Habrá alguna otra pregunta? Ya creo que nos hemos extendido bastante en la jornada de la mañana.